Qué mal que canta, siempre hace absolutamente lo mismo. Hoy volvemos a escuchar al queridísimo príncipe kazajo Dimash Kudaibergen, Sinful Passion, y que dice de la siguiente manera. Ты явилась нежданно, как из лунного сна. Bellísimo. О, если б знала ты, что мне нужна, только ты одна. Bien, primera gran frase, fíjate la profundidad característica y bellísima que tiene su voz. Es algo muy particular que siempre me llama mucho la atención de Dimash, que tiene la capacidad de cantar muy grave y no perder claridad en esa zona, porque es muy fácil para cualquier cantante que la zona grave quede un poco sucia, tergiversada por la misma dificultad de sostener las vibraciones, porque lo que hacemos al cantar es emitir vibraciones que atraviesan el aire y generan el sonido. Él llega hasta este mi, que es el mi 2, muy grave, tiene un registro, como ya sabemos, muy amplio. Estamos en la tonalidad de la menor, se hace algo que me gusta denominarlo como la progresión de acordes rockera, porque va bajando. Ливни долгие лили, были ночи Igor, ¿no? без сна. Но в стуже сердце озарило, как весна. Только ты одна. Дай мне долгим огнем пылать в Ангре и в ненастье. Hermoso. Fíjate que está reutilizando la misma progresión de acordes. Una progresión es simplemente un conjunto, una secuencia de acordes que se suceden uno tras otro. No es más que eso. Se le llama progresión porque da la sensación de que avanza, de que progresa. Estábamos en este registro grave. Dimash estaba cantando grave y cuando él pasa al registro medio, que es a la mitad del teclado, por eso se le llama así, y es la mitad del registro vocal general, el piano, para darle ese espacio a Dimash, para no entorpecer el registro que está utilizando, se va acá arriba. Y la progresión de por sí es bellísima, sencilla, pero fíjate que él no está forzando absolutamente nada. Todavía no pegó ni un grito al que nos tiene acostumbrados, ni tampoco ha llegado muy alto. Está mesurando, midiendo cada uno de sus pasos vocales. Y fíjate que va subiendo un paso a la vez. Vamos a ver a qué clímax llegamos. Дай мне ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. Ночь сомкнула ресницы, и вокруг тишина. Забыты звуки, руки, лица. Не нужна только ты одна. Fíjate cómo ahora, con una voz más aireada, con más aire, que también es un recurso estético para darle un poco más de dramatismo a lo que estamos escuchando. Puede ser que sea una canción de amor, no la conozco. Si sabes si pertenece a él o a algún otro compositor, déjalo escrito debajo en los comentarios, como así también cuál es su narrativa, de qué trata la canción. Pero fíjate que ahora pasa algo muy interesante. El piano vuelve al registro medio, aparecen unas cuerdas en la parte grave,
supporteando, haciendo lo mismo que estaba haciendo Dimash al principio, y él ahora se fue al registro agudo, que esto es algo que hablo mucho con mis alumnos de composición y de producción musical. Si tenemos una misma progresión de acordes, un mismo ritmo, una misma melodía, ¿cómo hacemos que eso no pierda interés a lo largo de la pieza, a lo largo de la canción? Porque es uno de los grandes desafíos que tenemos como músicos, compositores o productores. Uno de los recursos más apropiados es el de cambiar de registro y hacer que aparezcan o desaparezcan los instrumentos, como estamos escuchando en este, que es un gran ejemplo de composición musical, o por lo menos de arreglo musical. Al medio. Cuerdas detrás. Dos cosas. El melisma, que hace con M nada más. Melisma se le llama cuando sobre una misma sílaba se cantan varias notas. Pero fíjate que lo hace con la boca cerrada y súper bien colocadas todas y cada una de las notas. Acto seguido vuelve a cantar, y si usas auriculares lo vas a poder apreciar mucho mejor. Se escucha que hay un delay colocado. Un delay es un efecto que se utiliza tanto en estudio como en producciones en vivo, que permite que la voz se repita. Se llama delay porque llega con cierto retraso, como si fuera un eco. Él canta y se escucha su voz replicada a sí misma con posterioridad. Presta atención. Y hace algo muy interesante que se llama paneo. Panear significa mover el sonido hacia un lado y el otro, porque escuchamos en estéreo, izquierda y derecha, y la voz de él, la parte final, queda rebotando de un lado al otro y hace que esa voz tan delicada, tan dulce y tan pulcra sea mucho más abarcativa. No porque él lo necesite, no se trata de eso. Es un efecto para simplemente amplificar la belleza que naturalmente él ya tiene. Ahí apareció el Dimash. El que ya conocemos. Cada canción interpretada por Dimash es la banda sonora de una película. Llega hasta un Mi 6, 1, 2, 3, 4, 5, Mi 6, altísimo. Y fíjate que tiene que alejarse el micrófono para que no sature, para que la señal llegue lo más limpia posible, porque claramente ahí tiene que hacer mucha fuerza para alcanzar la nota. Llega hasta ese Mi 6, lo sostiene, y lo que pasa detrás a nivel musical es tremendo. Vamos a escuchar nuevamente esa sección, que también aparece un melisma al principio. A ver. Ha sido un honor. Yo no puedo continuar con esto. Hay muchos que dirán, qué mal que canta, siempre hace absolutamente lo mismo. Yo no estoy para nada de acuerdo con esa aseveración flagrante, pero no puedo continuar con esto. Es más de lo que puedo escuchar. Gracias. Bueno, como siempre, llega un momento en el que con Dimash necesito huir un rato del estudio, porque uno empieza a conmoverse, a compenetrarse con lo que está transmitiendo y a no creerlo. Entonces vuelvo para descansar un poco los oídos, volverlo a escuchar y darme cuenta de que es real lo que estamos escuchando. ¿Por qué antes dije que sonaba cinematográfico? Ahora le encuentro una explicación más técnica musical, si querés. En la música para cine se habitúa mucho a utilizar progresiones de acordes como muy
abiertas, que tienen poca relación tonal, diríamos. No es que estamos escuchando, sino que escuchamos cosas más etéreas, más oníricas en algún punto. En esa parte, cuando arranca el melisma, se traslada por un momento a otra tonalidad, hace un intercambio de acordes, re menor, la menor, si mayor, fa mayor. Esos acordes de por sí tienen poca relación entre sí, son raros, hay una serie de intercambios entre una tonalidad y otra, para luego llegar a esta parte más abierta, mi mayor, do mayor. Esto suena extremadamente cinematográfico. Vuelve al si mayor, vuelve al fa mayor y luego llega hasta acá, al mi mayor, para volver a la tonalidad de origen, a la escala de la menor, que es con la que había comenzado la canción. Fíjate cómo se aleja en la parte más icónica, climática, justamente en el clímax de la canción, cuando llega hasta ese mi 6 y nos desborda emocionalmente con la gran vocalización que hace, teniendo que alejarse el micrófono incluso. Hizo algo muy difícil. En un teclado o en una guitarra, en cualquier instrumento, casi podemos repetir la misma nota muy rápidamente sin ningún tipo de inconvenientes, con un poco de práctica nada más. Pero él hizo como un trémolo. Un trémolo es cuando repetimos la misma nota muchas veces, pero él hizo un trémolo con la voz. Volvió a la menor después de toda la progresión de acordes cinematográfica que habíamos visto. Vuelve con el melisma y repite la nota mi acá en el medio. Lo empieza a hacer cada vez más rápido hasta que yo no puedo imitarlo, sinceramente, por más que quisiera. Por eso lo tengo que tocar en el piano. Pero fíjate que es muy complejo de hacer eso y a él le sale como si estuviera hablando en una sobremesa. Me ha gustado mucho escuchar esta canción, como siempre escuchar a Dimash es una gran lección de música, pero además es una gran oportunidad para poder disfrutar de la música. Así que si te gustaría que escuchemos y analicemos alguna otra canción creada y o interpretada por él, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos reacción, análisis a la maravillosa música y voz de Dimash para que sigas entreteniéndote con él. Chao.